Muy buenas tardes, maestros del Departamento de Historia y Ciencias Sociales del Colegio Industrial Salesiano San Ramón de la Serena. Como les había mencionado anteriormente, el objetivo de esta cápsula es darle un contexto a esta fecha tan importante, esta efeméride del 21 de mayo, con una, digamos, de alguna forma queremos narrar la importancia del combate naval de Iquique dentro del contexto de la Guerra del Pacífico, entregando una mirada más amplia y moderna, ¿ya? También ligada con nuestro entorno más cercano, con la región de Coquimbo y también con la importancia que tuvo para muchas familias de acá de nuestra zona. Así es que les doy la más cordial la bienvenida y agradeciendo sus aportes para esta cápsula educativa. La primera pregunta que les quiero hacer a ustedes es: ¿cuál es la relevancia del combate naval de Iquique en la historia de nuestro país? Bueno, yo creo que me presento, soy el maestro Ignacio Villalobos y yo creo que compartiremos que el combate naval de Iquique tiene una gran importancia para el contexto y el desarrollo de la Guerra del Pacífico, pero también para la historia que va por venir en Chile. ¿Ya? Es importante el combate naval de Iquique porque tenemos que tener en cuenta que a la hora de enfrentarse, cuando se empieza a desarrollar este combate, Chile contaba tan solo con 3 embarcaciones en Iquique en ese momento, las cuales eran todas de madera. ¿Ya? Va a contar con una corbeta, que es la Esmeralda, con una goleta llamada Covadonga y una nave de transporte. Mientras que los peruanos y los bolivianos contaban con 2 acorazados. ¿Ya? Uno va a ser el Huáscar y el otro va a ser la Independencia. Entonces tenemos que entender que las posibilidades de resultar victorioso en este enfrentamiento entre 2 acorazados y unos barcos o unas naves de madera era casi imposible. Ese es como el primer dato que tenemos que tomar en cuenta. Después de esto, se llega a la hora del combate, ¿no es cierto?, muy temprano en la mañana, y se va a dar el primer enfrentamiento que va a ser entre el Huáscar y la Esmeralda. ¿Ya? El Huáscar, después de una serie de intentos, ¿no es cierto?, de ataques, más o menos al mediodía, logra investir a la Esmeralda, ¿no es cierto?, y derribarla de una forma más bien fácil, ¿no es cierto? Y aquí es cuando viene el acto de Arturo Prat y salta a la abordaje. ¿Ya? Después de esto, bueno, mientras suscitaba esto, por órdenes de Arturo Prat, ¿no es cierto?, Carlos Condel de la Asa se va en la Covadonga, rumbo al sur, y es perseguido por la Independencia, ¿ya? Debido a estas artimañas, ¿no es cierto?, que va a hacer Carlos Condel, logra que se acerque hacia la costa de la Independencia y logre encallar. ¿Ya? Ella es atacada por la Covadonga y va a hundirse. ¿Ya? Ese es como, a grandes rasgos, el desenlace del combate naval. ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál es la relevancia? Primero es que se logra hundir un acorazado, ¿no es cierto?, peruano-boliviano, que era muy importante para dicha flota, ¿ya? Mientras que la Independencia, mientras que la Esmeralda era una nave de madera vieja que venía de la época de la guerra contra España, ¿no es cierto?, de la década del 60, que no tenía tanta importancia. ¿Ya? Esa es como una de la importancia o de la relevancia que tiene el combate naval. Y también la importancia moral, ya la importancia moral que tiene este combate, que si bien este combate lo pierde Chile porque Perú y Bolivia van a quedarse con el dominio de Iquique, nosotros van a restituir este dominio, va a haber un triunfo moral, ya donde
por decirlo de alguna manera, donde David logra vencer a Goliat, haciendo una analogía, ¿no es cierto?, donde Chile logra destruir uno de estos barcos que era de gran importancia, ¿no es cierto?, y va a dar un respaldo moral a Chile. Y es tan importante o tan relevante este combate que después de esto muchas personas se van a enlistar de forma voluntaria al combate naval de Iquique, siendo que antes se enlistaban por arrastre, iban y pescaban a las personas y las llevaban a la guerra, ¿ya? Pero después de este desenlace va a ir la gente y se va a adherir a este enfrentamiento bélico, ¿cierto? Y la otra importancia y relevancia que tiene es que va a provocar un quiebre, ¿ya?, en este comienzo de la Guerra del Pacífico, que va a permitir que posteriormente salga victorioso Chile, y bueno, que Chile hoy en día tenga todos esos territorios al norte que también han sustentado de alguna manera la economía de Chile a lo largo de la historia de nuestro país. Para mí esa es como la relevancia que tiene el combate naval de Iquique en la historia de nuestro país. Maestro Darwin Barros, en el contexto de esta época, ¿existía ese fervor patriótico de dejar la vida en el campo de batalla dentro de la tripulación de la Esmeralda? Sí, tal como dijo recién Ignacio, hay que recordar que este combate naval, Pratt lo hace con las técnicas antiguas de juntar ambas naves ya con, con garfios para entablar un combate como si fuera en tierra, básicamente. Obviamente guardando las proporciones. Y la idea inicial de Pratt era juntar a ambos barcos y hundirlos los dos. Sabía que la Esmeralda no tenía nada que hacer contra el Huáscar y la única forma era juntarse los dos, que el Huáscar llegara, le provocara un espolonazo, lo juntaron los dos barcos y hundir los dos barcos. Por tanto, la gesta que hace Pratt de saltar primero se condice con que toda la tripulación seguía su liderazgo, en el sentido era vencer o morir, o sea, una de dos, o morimos o ambos barcos se hunden, pero nadie sale vivo. Entonces, es una máxima también guerrera, o sea, en el fondo, como yo te contaba, y tal como dijo también Ignacio, o sea, era muy grande la proporción del Huáscar de la época con la Esmeralda. La Esmeralda era un barco de madera con velamen, en cambio el Huáscar de acero era uno de los primeros blindados que había de vapor. Por tanto, no dependía del viento y se podía mover en cualquier dirección, ya a cualquier velocidad. Y básicamente eso es lo que hace Pratt en el fondo. Maestro Leonel, ¿cómo Arturo Prat Chacón alcanzó ese simbolismo de héroe de la Guerra del Pacífico que se ha traspasado por generaciones y generaciones, resaltando su valor en este combate? Bueno, esta pregunta más bien se resume con las dos respuestas que acaban de dar. Es decir, en un momento la batalla era, como dice el dicho, ¿cierto?, tan desigual que Prat no le quedó otra que asumir la, digamos, derrota o lo inevitable de las pérdidas y se arrojó heroicamente, ¿cierto?, a su destino, que en definitiva era morir. Y era morir por, en este caso, la patria. Porque como muy bien lo dijo el maestro Villalobos, Ignacio, esta guerra iba a decidir el futuro del país. Es decir, iba a decidir el futuro tanto económico como social e incluso político de lo que hasta ese momento era el Chile tradicional, es decir, desde Copiapó hasta Concepción. Porque también asumámoslo, es decir, después de la Guerra del Pacífico, Chile toma una especie eh, de superávit económico que le permite desarrollar tecnologías como el alcantarillado, el agua potable, infraestructuras públicas, y todo esto se logró gracias a la bonanza del salitre, de la minería del salitre. Por tanto,
el ascenso de Pratt a una categoría de héroe no se debe solamente a sus actos en batalla, sino que también se debe a todo el relato que se hace después. Es decir, el país necesitaba también de una imagen que pudiera aunar las voluntades, eh, dejar de lado esta cuestión de que el reclutamiento fuera a la fuerza, sino que motivar a las personas a que se enlistaran por propia voluntad. Y para esto sirvió la figura de Pratt, y por eso, en definitiva, fue ascendido a la categoría de héroe. No importa que haya perdido, sino que en este caso lo que importa es la entrega por los otros. Muy bien. Maestro Jorge Luis Pizarro, usted tiene una filiación personal también con la Guerra del Pacífico, con la historia de su tatarabuelo. Claro. Bueno, también me podría contextualizar cómo en esta época soldados y civiles de nuestra región de Coquimbo participaron y cómo fueron recluidos. Claro, mira, voy a primero hacer una explicación porque generalmente son pocos los que saben esto, que, bueno, la historia de mi persona con la Guerra del Pacífico comienza por allá por el año 79 más o menos, 79 exactamente, está en primero básico. Y parte de que mi abuelo materno me relata de que su abuelo, o sea, mi tatarabuelo, había participado en la Guerra del Pacífico. Obviamente que para mí fue una cuestión sumamente fuerte, potente. Y con el tiempo fui entendiendo más el contexto. Mi tatarabuelo fue el sargento segundo Francisco Castillo Marín, del el regimiento Coquimbo número 3, porque el Coquimbo de la Guerra del Pacífico hubo varias unidades con el nombre Coquimbo, partiendo por la primera, que era el batallón cívico movilizado Coquimbo, que después parte a la guerra y allá las unidades se disuelven, se forman otras, se forma incluso un regimiento La Serena, y mi tatarabuelo alcanzó el grado de sargento segundo con 19 años aproximadamente, de acuerdo a la hoja de servicio que me entregó el ejército el año pasado, ¿ya? Después de una gestión de un par de meses, lograron dar con la hoja de servicio y él participó en la campaña de la Sierra, retornando el año 1884 cuando fue desmovilizado. Él murió muy joven en realidad. Y aparte que fui a la inauguración en ese entonces fue el Memorial de los Héroes de la Guerra del Pacífico que está frente al cementerio municipal de La Serena. Vino en ese entonces el ministro Sergio Fernández, que era ministro del Interior de Pinochet, y fuimos como familia. Y desde ahí que la memoria de mi tatarabuelo ha sido algo sumamente gravitante en mi vida. Mi tatarabuelo está sepultado en el mausoleo de veteranos del 79, en el Cementerio General de La Serena. Ahí se encuentra él, junto a otros en un mismo nicho por unas reducciones que se hicieron de forma injusta en la década del 50. Estoy pensando seriamente en colocar la lápida con su nombre y con el nombre de quienes están junto a él en ese nicho, en esa reducción. Entonces ahí parte mi ligazón sumamente fuerte con el tema de la Guerra del Pacífico, que ha sido un motivo de orgullo para mí, en lo personal. Ha sido un motor en mi vida. Y sumamente agradecido de eso que me entregaron. Y algo que le voy a transmitir a mi hija, obviamente. Ahora, la participación de gente de coquimbanos, como se le llamaba en ese tiempo, o sea, gente de la provincia de Coquimbo, implicando gente de La Serena, Los Vilos, Punitaqui, Illapel, Valle, Vicuña, etc. Todos eran coquimbanos. Es bastante notable. Yo aquí tengo 2 libros que los voy a recomendar. Este lo pueden bajar de memoriachilena.cl. Está con todos los derechos de autor, se puede descargar sin ningún problema porque es un sitio oficial de la DIVAM. Los Héroes del Silencio, veteranos de la Guerra del Pacífico, los veteranos de la Guerra del Pacífico, del historiador Carlos Méndez Notari, donde hace un excelente trabajo relacionado con qué pasó realmente con los veteranos de la Guerra del Pacífico chileno. Tiene 2 trabajos más importantísimos de la misma tónica, historia social, sobre los veteranos peruanos y bolivianos. Son libros escasos hoy día porque están descontinuados, pero por aquí y por allá uno los puede encontrar en una que otra librería o en algunos sitios.
Pero el que quiero traer a la colación para poder explayarme un poco con esto es este libro de mi amigo y colega Joel Avilés Leiva, Participación del Choapa en la Guerra del Pacífico. Aquí los nominales de la Guerra del Pacífico, de los soldados, nos muestran una increíble cantidad de gente que participó desde la provincia del Coquimbo, en la Guerra del Pacífico a lo largo de toda la guerra. Esto comienza en 1879. La primera unidad que se va al regimiento, el Batallón Cívico Movilizado Coquimbo, o conocido también como el Regimiento de los Pobres, por la mezclilla, porque no tenían plata para comprar tela de calidad o encargarla a Francia, que era lo usual, y compraron una mezclilla muy barata, muy mala, con la que se mandaron a hacer los uniformes y se fueron al norte. Ahí obviamente que hubo un transcurso largo en el cual las diferentes unidades que salieron de la región, que fueron disolviéndose, muchos de los soldados se integraron a otras unidades, incluyendo batallones de línea, o sea, del ejército propiamente tal, o de unidades navales. A ver, tenemos en la Guerra del Pacífico, como les decía yo, hay una gran cantidad de coquimbanos que participaron en tanto las unidades salidas de acá de la provincia, gente venía de toda la provincia, desde Los Vilos hasta la parte norte, el valle, la costa. Pero voy a hacer hincapié no en esa gran masa, sino que voy a hacer hincapié en quienes participaron en combates navales. O sea, en la primera campaña, que es la campaña naval. El primero que tenemos en la lista, la revisé justamente los nominales que están acá en este libro, están íntegros. Tenemos a Nicanor Guerra Rojas. Su lugar de nacimiento fue Pintacura y Yapel. De ocupación u oficio pescador en Los Vilos. Fue artillero de la segunda compañía en el segundo batallón. Y su unidad fue el Regimiento de Artillería Marina en la corbeta Esmeralda. ¿Por qué el Regimiento de Artillería Marina en la corbeta Esmeralda? Principalmente porque la artillería y la fusilería, o sea, fusileros y artilleros en las embarcaciones eran gente principalmente del ejército, y eran entregados a las embarcaciones para cumplir esas labores que no eran propias de los marineros. Entonces, nos encontramos con que el nacimiento de la infantería de marina está basada en gente del ejército que prestó servicio sobre las embarcaciones, ¿ya? Haciendo esa aclaración, ¿ya? Entonces, los años de servicio de Nicanor Guerra Roja fueron desde el febrero, partió en febrero de 1879 y termina el 21 de mayo de 1879, en la campaña naval, en el combate naval de Iquique, en el cual muere, ¿ya? Este natural de Illapel muere en la corbeta Esmeralda. Después tenemos a Nicanor o Nicaso, lo encontramos con los dos nombres en los nominales, Valenzuela. Nicanor o Nicaso Valenzuela nace también en Illapel, soldado de la sexta compañía, unidad de artillería de marina de la guarnición militar de la corbeta Esmeralda, es decir, gente nuevamente del ejército que es entregada para cumplir servicio en las embarcaciones de guerra. Los años de servicio desde el 2 de marzo de 1879 al 20 de marzo de 1884. O sea, este hombre sobrevive al hundimiento de la Esmeralda. Después voy a hablar sobre el tema de la captura de ellos, de la puesta como rehenes, ¿no? Pero primero voy a hablar sobre un poco de lo que tengo acá. Primero hace la campaña naval, después está prisionero tras el combate naval de Iquique, y después realiza las campañas de Tarapacá, Tacna, Arica y Lima, hasta que es desmovilizado. Y uno de los más insignes, más reconocidos, sería, o es, don Wenceslao Vargas Rojas, que es un natural, nació del mineral de Cachanlagua, en Montepatria, en la región de Coquimbo. Él es una persona, tal vez, una de las personas que tiene la biografía más interesante de los coquimbanos que participaron a bordo de la corbeta Esmeralda. Primero,
él parte es muy joven, como ocupando el oficio de comerciante, se va a trabajar en el comercio de la ganadería, llevando ganado, esto antes de la guerra, ganado al Perú, a los puertos del Perú, y también piensa muy serio en establecerse en Perú, porque en ese entonces Perú era, bueno, un polo de atracción económica muy importante, más importante que Chile, ¿ya? Por lo tanto, decide establecerse en el Perú y lo sorprende la guerra ya. Bueno, paralelamente, trabajó de comerciante, después de constructor, y también como marino mercante en el puerto del Callao. Pero estalla la guerra, es puesto prisionero, es expulsado y se alista como marino en la Armada chilena para participar. Ahí entra como grumete. Y posteriormente, una vez terminada la guerra, se va a dedicar a trabajar de empleado en salitreras y mineras en el Norte Grande, y después llega a La Serena, donde se dedica como comerciante, y aquí obviamente que va a generar una familia bastante extensa, tiene 10 hijos, entre la mayoría mujeres. Ocupó el rango de grumete fogonero, o sea, era quien llevaba la pólvora y los sacos de pólvora y la munición, una vez bastante peligrosa, teniendo en consideración que se trabajaba con pólvora negra, que es mucho más inestable que la pólvora actual, que es sintética y que tiene un grado de estabilidad bastante alto, ¿ya? Asciende a marinero segundo, marinero primero, cabo, sargento, y posteriormente a su muerte, él fue elevado al rango de vicealmirante. Es uno de los pocos marinos que no era de la oficialidad, que fue elevado a la calidad de vicealmirante póstumo, y sirvió la corbeta Esmeralda, y los años de servicio de él son desde 1879 a 1884, pero él no logra seguir prácticamente en combate en tierra, porque después de la campaña naval, obviamente que todo se abocó al teatro de operaciones terrestres, porque él fue herido en las piernas. Eso sí, termina la guerra en la última campaña que realiza, en la campaña de Tarapacá, que es la primera campaña terrestre. Él fue inicialmente destinado a la corbeta Esmeralda, en calidad de grumete, bajo las órdenes del capitán Arturo Prat Chacón. Y el 21 de mayo de 1879, mientras la Esmeralda permanece realizando el bloqueo en Iquique, le tocó ser partícipe de este combate, del cual sobrevive. Fue hecho prisionero en el mismo puerto, junto con el resto de los sobrevivientes de la tripulación, y siendo liberado el 23 de diciembre de 1879, producto de un canje acordado entre los gobiernos de Chile y Perú. Después participa en la primera campaña militar de la Guerra del Pacífico, pero también aquí hay que mencionar a otros coquimbanos insignes que estuvieron tanto en la Esmeralda como en la Covadonga. Esto para mí sería una suerte de homenaje. Uno de los grandes de esta jornada fue el cirujano Pedro II Regalado Videla, natural de Andacollo, que se desempeñó como sangrador, o sea, lo que actualmente equivale a enfermero o médico. Se llamaban sangradores, aquellos que participaban de esa labor de curar, de prestar asistencia médica a los heridos, en la cañonera Covadonga. Y fue muerto al recibir una bomba del Huáscar que le arrancó ambas piernas, y murió obviamente desangrado y obviamente por el shock. También tenemos a los soldados Nicanor Guerra Roja y a Nicasio Valenzuela, que los mencioné anteriormente, que pertenecieron al Regimiento de Artillería Marina. El primero muere en el combate, y que es Nicanor Guerra Roja, y Valenzuela fue tomado prisionero. También tenemos a Ramón Díaz Castillo, natural de Ovalle, que fue fogonero segundo, esos eran los grados, y se hunde junto al buque. Él muere junto con la Esmeralda, él se hunde con el barco. También tenemos a Cipriano II Encina, natural de La Serena,
ingeniero primero de la Covadonga. Los ingenieros no es lo que uno piensa ahora de los ingenieros. Los ingenieros son principalmente la gente que está en las calderas, gente que se encarga de ser mecánicos o caldereros en las entonces máquinas a vapor. Prestar toda la asistencia técnica a la reparación de cualquier falla y el mantenimiento diario de la ¿cómo se llama? De la embarcación. Y nuevamente vuelvo a mencionar algunos detalles interesantes de Wenceslao Vargas. Él era conocido en la embarcación, en la Esmeralda, como el Powder Monkey, el mono del polvo, del powder, cuando uno en términos militares, en el habla inglesa se refiere a powder, en lo militar estamos hablando no de polvo o de talcos, sino que estamos hablando principalmente de pólvora. El powder era la pólvora y Powder Monkey era el mono que acarreaba la pólvora. Un trabajo bastante peligroso. Estaba a cargo de la manipulación de los explosivos, de la pólvora, de la dinamita, desde la Santa Bárbara. La Santa Bárbara es una dependencia dentro de los buques hasta el día de hoy en la Armada chilena, en donde se encuentra todo lo relacionado con el explosivo. Es decir, sería algo así como en el ejército el polvorín, ¿ya? Y eso está en el fondo del barco y llega hasta la cubierta. Es una zona bastante importante y amplia donde se te guarda todo lo que tiene que ver con explosivos. Y él sobrevivió al combate y fue el último tripulante en fallecer el 15 de mayo de 1958. Y es común, si ustedes revisan las fotografías de la época, era todos los años invitado acá al regimiento Coquimbo, en ese tiempo regimiento Arica, para la entrega de armas o entrega de premios a los soldados, sea premio 18 de septiembre, los 21 de mayo, o la entrega de armas a los conscriptos año a año. Hay varias fotos, yo he podido revisar ese material fotográfico y se lo ve con su muleta, tenía problemas para caminar, entregando el arma junto a otros veteranos también, algunos lisiados, entregando la arma o entregando premios en esas jornadas de, ¿cómo se llama?, de premiación o también de entrega de armas. La fuente principalmente donde saqué esta información están en el libro que les mencioné y una entrevista que da Joel Avilés en un portal que se llama David Noticias, ¿ya? Básicamente la participación de nuestros coquimbanos en la batalla, en esta batalla naval, en este combate naval, es sumamente importante, ¿eh? Y varios de ellos se encuentran en la cripta del Memorial de los Héroes de Iquique en Valparaíso. Por lo tanto, nuestra región es sumamente importante, tanto en el combate naval de Iquique, en la Guerra del Pacífico, y anteriormente es clave desde la Guerra de Independencia, pasando por todas las guerras civiles, hasta la de 1891. Tenemos un historial que generalmente no se visibiliza. Y yo creo que con nosotros como profesores de historia también tenemos que darle ese realce a nuestra región en hechos históricos que, si bien puede la gente estar o no de acuerdo, lamentablemente con la visión actual, es importante resaltarlo. Básicamente nuestros estudiantes tienen el derecho a acceder a esa información más allá de la visión que ellos se logren hacer de esta. Pero somos una región que le ha entregado a este país gente que ha entregado su vida, sus piernas, su salud, por una guerra que nos marcó para siempre. Eso. Muchas gracias, maestro Jorge Pizarro. Bueno, preguntarle a todos de qué modo los chilenos se enteraron del combate naval de Iquique y Punta Gruesa en esa época, por las informaciones del diario, por la prensa de aquellos años. Bueno, hay que tener en cuenta que no existían los medios de comunicación como los conocemos hoy en día. Claro. Y la noticia recién llega con uno de aquellas naves que existían en esa época, que de las tres era una nave de transporte denominada La Mar,
Y 3 días después de este enfrentamiento, ¿no es cierto?, llega hasta Valparaíso, y ahí se empieza a difundir un poco más si bien la información, debido a la poca la falta de inmediatez en las noticias, como lo tenemos hoy en día, en la rada de Iquique había una gran cantidad de corresponsales de guerra, o como lo llamamos hoy día, eran reporteros, como se le llamaba antiguamente, de diferentes nacionalidades. Hay un trabajo en la revista Historia de la Universidad de Chile, que lo leí hace muchos años atrás, lamento no haber guardado ese documento, en cómo los medios de comunicación extranjeros que estaban apostados ahí en tiempo real, reporteaban, hay otro relacionado también con la toma de Ica, también reporteado. Entonces la prensa extranjera se logró inmediatamente, y todo esto con telégrafo, que era enviado en tiempo real a los diferentes medios de comunicación de ese entonces, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania. Hay presencia de reporteros extranjeros desde italianos, alemanes, norteamericanos, ingleses, franceses, y de periódicos que se encontraban en los puertos que pertenecían a las diferentes colonias, principalmente inglesas. Entonces el mundo supo con mucha inmediatez esta noticia, pero para nosotros a lo mejor fue un poco más lento, pero fue a través de la prensa, ¿no? De eso hay por lo menos dos artículos que leí sobre la presencia de reporteros extranjeros, y después obviamente el trabajo que hizo el alto mando de las fuerzas para poder divulgar esta noticia ya como propaganda de guerra. Y eso es lo que posibilita también la comprensión voluntaria y masiva. Maestro Darwin. Dígame. Sí, bueno, preguntar cómo se fue construyendo este relato histórico, esta narrativa en nuestro país desde aquella fecha hasta la actualidad, porque va adquiriendo también connotaciones que se va transmitiendo a través de los relatos históricos, a través de la educación, ¿cierto? Se ha construido una narrativa. Mira, tiene que ver mucho con lo que te voy a decir ahora, y que los jóvenes que van a ver este video les va a hacer algo de clic. Prat fue un hombre de carne y de hueso. Sufrió, como todas las personas, las vicisitudes. Hay que recordar que sus padres, cuando se casaron, sufrieron un incendio de sus propios negocios. Tuvieron que hacer, y ahí tuvieron que partir hacia el sur. Y de hecho, Prat nació en una hacienda en San Agustín de Puñual, cerca de Chillán. Nació y obviamente fue muy débil de salud, con muchas enfermedades los primeros 8 o 9 años de vida, producto también de enfermedades de su padre y también de malos negocios. Se tuvieron que trasladar desde Chillán, Talcahuano, y de ahí hacia Valparaíso de nuevo. Se tuvo que rehacer, ingresó a la escuela de cadetes, estudiar bastante fuerte, estudiar, demostrar a los demás que él podía, porque él no venía de las clases altas ni de Valparaíso ni de Santiago, por un lado, y por tanto siempre su vida estuvo en ese dilema de enfrentarse a obstáculos, ya sea social, económico, por un lado, y luego también algo parecido le sucedió cuando él ingresa a estudiar Derecho en la Universidad de Chile. Y obviamente esto también le trajo problemas después cuando él ya estaba titulado como tal, y de hecho tuvo que defender a varios compañeros de su propia promoción por castigo de los mismos marinos, y esto también le significó tener varios roces con sus superiores, por un lado. Y por ese punto de vista también, cuando él él es abogado, aún siendo marinero, él trabaja en la escuela nocturna de Valparaíso haciendo clases a los trabajadores, a los obreros. Y es más, trabaja como abogado en ciertos días, trabajando para las personas que no tienen dinero, no cobrando nada.
trabajo ad honorem. Además es recordado por todas las personas, ya sea en Talcahuano, en Chillán, en Santiago, en Valparaíso, incluso acá mismo, por buen trato, un caballero, decente, buena persona, buen padre de familia, casado, y más encima también sufriendo todos los avatares de la vida. Incluso él mismo sufrió de los 15 años el tema de la calvicie, que para él era un tema de la época, ¿ya? Y de hecho su calvicie ahora es conocida en todo el mundo, y sobre todo para nuestro país. Entonces, su simbolismo tiene que ver obviamente con su muerte, que es sublime, pero obviamente su muerte significa que las personas dicen, bueno, si él es capaz de lanzarse al abordaje a un buque de guerra enemigo, dar la vida por la patria, ¿qué me queda a mí, ciudadano chileno de Coquimbo, de las provincias aledañas, de participar? Y su muerte significó cientos o miles de personas, hombres y mujeres, que se agolparon en los distintos regimientos del país para participar de una guerra que al principio era una guerra de la élite, de la oligarquía política y de los empresarios, y se transforma con la muerte de él en una guerra nacional. Cambia el concepto ya. Y porque si uno de los nuestros de clase media, un hombre abogado, letrado, intelectual, pensador, liberal, es capaz de lanzarse un buque, bueno, ¿qué me queda a mí? Otro dato también importante que vengo a complementar a lo que decía Jorge, y esto me lo contaba me lo contó mi mamá, que la tatarabuela, en este caso sería la abuela de mi abuela, en esos años, estamos hablando fines del siglo XIX, de 1879, la Esmeralda vino a Coquimbo en marzo de 1879 con rumbo al norte. Ya llevaban como un mes de guerra. Y él acá hace dos cosas, la Esmeralda. Baja a Prat acá, busca víveres, animales, comida, carne y agua, se sube al barco, los distintos tripulantes que nombra Jorge, entre ellos su amigo personal, compañero de la universidad, el médico cirujano Pedro de Carao Videla, desde Andacoyo. De hecho, ellos se contactan vía telégrafo, y acá, ahí donde me cuenta mi madre, que su tatarabuela, en este caso la abuela de mi abuela, es donde ella hace el servicio de planchado de camisa con almidón. De hecho, Prat baja acá y hace planchar la ropa, los pantalones, las camisas, todo el asunto, para alistarse a una guerra, ¿ya? Entonces él acá toma víveres, toma animales, se planchan los uniformes, reclutan más gente y zarpan. A fines de marzo van hacia el norte. Y hay que recordar que Coquimbo era el último puerto del norte que tenía Chile, porque hay que recordar que Antofagasta era boliviano, lo mismo que Iquique del Perú. Caldera era un muelle, pero prácticamente Coquimbo es el puerto de entrada que tenía Chile, y más al sur estaba Valparaíso. Entonces, importante eso. Y hay varias cosas importantes. La muerte de Prat significó hasta el día de hoy que marinas extranjeras como los alemanes y los japoneses le rindan honores. De hecho, me contaba ayer Jorge, y yo lo pude corroborar, en Japón, en la escuela naval, hay 3 bustos que conmemoran a los almirantes y muertos en batalla: al almirante Toho, japonés, de la Segunda Guerra Mundial, Nelson, inglés, y Prat. Y es más, a Prat se lo considera como un samurái dentro del código Bushido, en el sentido de incluso matar, pero también saber morir. En ese sentido, es un noble, es un caballero de una guerra. De hecho, sus valores de personas traspasan fronteras. Y para cerrar la idea, te voy a insistir, hoy día tenemos héroes, pero son héroes de papel, son de cómics, son de historietas: Iron Man, Batman, Superman, Aquaman. Pero en el caso de Prat, es de carne y hueso, vivió nosotros, nuestras familias, antepasados con él, vivieron, convivieron, lo conocieron.
Y la cita que encierra nuestro premio Nobel de la provincia de Coquimbo en la época, Gabriela Mistral, lo resume todo. ¿Para qué no necesitamos leer Grecia y Roma para tener héroes? Prat fue toda Esparta. Es nuestro Leónidas de los 300. Él y toda la tripulación que dio su vida en la corbeta Esmeralda en su momento en Iquique. Y para cerrar el tema, como decía también Jorge con Ignacio, hay que recordar que la información que llegó fue de tiempo, por temas obviamente de la época, y llegó por vía de cable, por telégrafo y por los diarios, después de casi una semana, después, entre 5 o 7 días. Y cuando se supo la información, te digo, fue un reguero de pólvora como la población de los valles, de Chillán, San Carlos, los valles de Longaví, qué sé yo, la zona central, para qué decir acá, los valles transversales, la gente a enlistarse, a enrolarse hacia el regimiento y cambia la guerra, y de hecho, su muerte, por eso es considerado nuestro héroe, porque su muerte significó justamente abrazar la victoria final del país y conquistar tierras. Hay una cuestión que nosotros como sociedad nunca hemos dimensionado lo trascendente que es Prat más allá de nuestra frontera. En la década del 30 recaló en Valparaíso un buque alemán comandado por el que después fuera el almirante, Gunther Lütjens, que fue quien se hundió con el Bismarck, o sea, quien comandó el Bismarck hasta que es hundido. Cuando Lütjens llega con su embarcación y los marinos alemanes, se hace un acto y deposita una ofrenda floral en el memorial de los héroes de Iquique. Y además de eso, emite un discurso en el que él manifiesta su admiración y manifiesta su predilección por la figura de Prat. Entonces, cuando Lütjens muere, lo hace al más puro estilo Prat. Se hunde con el barco. Y se hundió más encima, envuelto en la antigua bandera imperial alemana, porque él no era nazi, ojo. Lütjens era completamente contrario al régimen nazi, pero como marino, como hombre de armas, cumplía con el deber que la nación le había encomendado. Y se hunde el más puro estilo Prat. Replicó la hazaña de Prat, porque lo admiraba. Y de paso, esa bandera alemana es la blanca y negra, y cuando juega Alemania, juega con los colores blanco y negro, no con los colores rojos. Es blanco y negro, y los alemanes cuando juegan con su ropa B, juegan con rojo y negro, que es la otra bandera del imperio. O sea, claro, un dato. Entonces, qué interesante, importante. Sí, también quisiera preguntarle al maestro Ignacio y al maestro Leonel, porque hemos reconocido a través de este conversatorio la figura heroica de Arturo Prat como uno de los máximos héroes o baluartes de la Armada de Chile. Pero también hay una faceta de Arturo Prat que él siempre se preocupó del tema de la justicia social, y él en su tesis también, como abogado, aborda la ley electoral, para que nos den cuenta la diferencia del contexto de aquella época con lo actual y sus aportaciones, el legado que nos deja Arturo Prat en base también a ese deseo de que todas las personas tuvieran derecho al sufragio, tuvieran justicia, hombres y mujeres, muy de la mano con lo que se está también viviendo actualmente en el país. O sea, la figura de Arturo Prat, si bien es importante por cómo trasciende y por la construcción que ha hecho la historiografía nacional, también es importante por otros aspectos que a lo mejor no son tan conocidos, que es como lo que mencionaba usted, maestro, digo, que es el trabajo que él hacía, por ejemplo, en escuelas nocturnas, ¿verdad? Como el Cerro de Valparaíso, que es un tema que nosotros conversamos en el otro día con los maestros,
eh, el, el sentido de igualdad que él va a perseguir, ¿ya? Y son aspectos que no son muy trabajados. La figura de Arturo Prat, en resumidas cuentas, es una buena persona, más allá de lo trascendiente que fue dentro del combate naval de Iquique y esta figura icónica y este héroe que hemos conocido con los relatos nacionales, ¿no es cierto? Pero sí, sin lugar a dudas, él tiene un rol social muy importante y muy adelantado a su época. Ya estamos hablando de que es una persona de fines del siglo XIX, ¿ya? Y él ya tenía pensamientos liberales, ya como usted lo menciona, intentaba hacer justicia dentro del voto, ¿ya? Él buscaba que hubiera una paridad dentro de los sueldos entre hombres y mujeres, ¿ya? Justo hubo una lucha por parte de las fuerzas militares de Chile para que se subiera el sueldo, ¿no es cierto?, a los militares porque era muy bajo para la época. Maestro Leonel, bueno, todas estas disputas, estas luchas de Arturo Prat también le trajo inconvenientes, roces con sus superiores, también da cuenta de su vida, de las cosas que él estaba sufriendo en sus cartas. Bueno, ¿qué nos podría aportar sobre esta resistencia que hubo también hacia la figura del héroe Arturo Prat Chacón? ¿Qué me dice usted esto de la lectura y la escritura? Miren, para ser sincero, cuando hablamos de un evento, de un hecho, en historia, nos arriesgamos a caer en lo que se conoce, ¿cierto?, en la historia francesa como la historia evenencial, es decir, la historia de los eventos, que, claro, puede describir mucho los sucesos que sucedieron un día, pero tal vez explica poco. ¿Explica poco de qué? Porque ya, está bien, se perdió la batalla, se ganó la guerra. Entonces, ¿qué es lo que hay que evitar? Hablar solo de la batalla. Por eso ahí recae el valor del relato que hizo el maestro Jorge, por ejemplo, después de la pérdida de la batalla, todos quisieron, de forma personal, de motivación personal, ir a la guerra. Y esto de la escritura de las cartas, de los periódicos, me recuerda mucho a un libro que existe, que fue escrito por un historiador estadounidense, Benedict Anderson, que habla sobre cómo la escritura y la Problemas lectura... técnicos del maestro. ¿Cómo? Sigue nomás, Maestro Leonel. ¿Aló? Eh, Benedict Anderson, que escribe un libro sobre cómo se originaron y se difundieron las nacionalidades. Porque, aceptémoslo, la nación moderna es un invento moderno, no tiene más de 200 Comunidades años. ¿Y cómo imaginadas. se creó? A través de la... ¿Cómo? Comunidades imaginadas se llama el libro. Sí, comunidades imaginadas, el origen y difusión de los nacionalismos. Muy bueno. Que se refiere a cómo a través de los periódicos, de la lectura de periódicos, ya sean de diarios financieros, diarios de noticias, diarios comerciales, se fueron creando naciones y se fueron originando naciones. ¿Por qué? Porque la gente que vive en un mismo país, en un mismo territorio, se interesa generalmente por los mismos temas. Entonces, estos periódicos, como por ejemplo el Ferrocarril, que fue uno de los primeros que abordó las noticias del hundimiento de la Esmeralda o de la pérdida de esta batalla naval, era una especie de diario de circulación nacional, digamos. Entonces también con esto, es decir, con el conocimiento de la pérdida de la batalla, eh, tenemos que considerar una cuestión bastante importante, y es que la población no solamente leía de forma pasiva los periódicos, no es como que le llegaba un periódico y decía, ah, ya, listo, no, sino que lo leía, después lo difundía, tomaba ese mismo periódico y lo iba a leer con los amigos, o tomaba ese periódico y se lo compartía a algún vecino. Era una lectura activa, y fue esa misma lectura activa la que fue construyendo la nación. Entonces, ¿cómo salir de lo evenencial de la batalla de Iquique? Es explicar un poco esto, el contexto que había alrededor, y cómo la pérdida ayudó a la creación de una nación, porque la nación todavía está en construcción, todos los años se va creando nueva nación, así como se va desechando también una parte. Un historiador del arte chileno, de apellido Nordenflinch, dice esto, es decir,
el concepto sobre patrimonio, es decir, el concepto teórico sobre patrimonio, ya sea nacional, artístico, etcétera, expira de forma más rápida que los materiales. Por eso que íconos nacionales importantes, como era la estatua de Baquedano, participante de la Guerra del Pacífico en Santiago, la estatua sigue, pero el valor nacional que se le agrega a eso tal vez pereció un poco. Es un signo de que efectivamente la nación se sigue construyendo. No es que la nación esté ahí y listo, se acabó. No, la nación es algo que vamos construyendo todos, vamos construyendo de forma activa. Bueno, maestros, les agradezco la participación de cada uno. Agradezco al Departamento de Historia y Ciencias Sociales acá del Colegio Salesiano San Ramón de la Serena. Y bueno, esta cápsula está destinada principalmente a los estudiantes, para que igual conozcan otra dimensión más amplia sobre la Guerra del Pacífico y del combate naval de Iquique, que se celebra cada año los 21 de mayo. Así es que les agradezco y por último, algún mensaje que quieran dejar, que quieran compartir con la comunidad educativa en estos últimos minutos de este conversatorio. Sí, yo bien breve, el mensaje que deja Prat en su arenga, que es una verdadera obra maestra, es una poesía y que tiene validez hasta hoy día y por eso es querido, por eso siempre está vigente. La primera parte, muchachos, la contienda es desigual. Esa frase a nosotros en Chile nos marca mucho. La contienda es desigual para todos los planos y hoy día tiene mucha más validez que nunca. Entonces es importante, jóvenes, que nos están viendo y escuchando más adelante, que siempre la contienda va a ser desigual, pero aún así hay que tener valor y valentía para enfrentar los problemas. Eso. Maestro Jorge. Bueno, además ¿cómo se llama? De recordar a Prat y de lo inmenso que es su figura y de los alcances que tiene, yo les quería decir a los muchachos de la escuela de que jamás se olviden de que generalmente quienes han construido esta nación y de lo que hoy día tenemos y gozamos de esta nación fue hecha por hombres y mujeres y niños humildes. El ejército de Chile y las fuerzas que participaron en los teatros de operación del norte está casi en su mayoría compuesto por gente de diferentes extracciones sociales y culturales. Hasta extranjeros hubo, ¿no? En la Esmeralda, varios extranjeros, hasta un noruego había. Y recalcar que ese sacrificio hecho por ellos, que tal vez en el momento no lo vieron, porque era algo tan inmediato, sobre ese sacrificio, sobre el sacrificio de nuestros veteranos, de los cuales yo me siento plenamente orgulloso, y plenamente orgulloso de ser descendiente de uno de ellos, es en donde descansa obviamente la construcción de un país como el nuestro, más allá de los problemas que tenemos en la actualidad. Pero a veces uno tiene que sacar fuerza de ese ejemplo. Nos olvidamos muchas veces de quienes construyeron este país. Y ese es mi consejo o mi comentario para mis estudiantes, de que jamás se olviden quienes construyeron, porque sería como olvidarse de sus padres. Básicamente eso. Maestro Leonel. Sí, solamente como conclusión tomar algunas de las reflexiones que hizo el maestro Darwin, ¿cierto? Esto de cómo enfrentarse a las dificultades. Hay un concepto en filosofía que se llama agencia, en filosofía, sociología, historia, que se llama agencia, que es la capacidad de las personas de sortear los obstáculos de la vida. Entonces, si es que vamos a esta figura, vamos a la, vida, a la figura de los otros soldados, tal vez algunos más anónimos que otros, vemos que hay agencia, vemos que hay esa capacidad del ser humano de poder sortear las estructuras, las represiones que tienen en su vida, porque tal vez la vida en el ejército era una posibilidad de seguir adelante, era una posibilidad tal vez de participar en los botines, de tener alimento un poco más seguro, de tal vez a la vuelta de la guerra ser considerado héroe. Entonces, claro, solamente como reflexión, decir que no estamos limitados a las represiones que nos dan, a los obstáculos que tenemos en la vida, sino que siempre hay una manera de seguir adelante. Eso. Muy bien. Maestro Ignacio. Yo igual quiero hacer eco de la reflexión del maestro Darwin, ¿no es cierto?
siempre la contienda ha sido desigual, ¿no es cierto? Hoy también lo es, ¿cierto? Y yo invito a nuestros estudiantes a que sean actores de este país, ¿no es cierto? Yo tengo fe en nuestro futuro, tengo fe en ellos, y los invito a que sigan el ejemplo de Arturo Prat, ¿no es cierto? En todos los ámbitos, en el ámbito del rol social que tenía él, y que ellos también lo puedan tener, ¿no es cierto?, y desarrollar, y que podamos construir un mejor país, ¿no es cierto?, una mejor nación para ellos y para el futuro que viene. Principalmente que destaquen el conjunto de lo que hemos hablado en esta cápsula, ¿no es cierto?, de lo que fue también Arturo Prat y lo que fue el combate naval. La contienda es desigual, pero podemos salir victoriosos. Diego, para terminar, un dato que me faltó, hay un curso en la escuela, es el primero E, que tiene un nombre de Camilo Ortúzar, es saliciano. Él fue capellán de la Esmeralda. Eso, Mira qué interesante. Y eso hay eso que me falta, resaltarlo. eso me falta decir. Un Era dato a resaltar, claro. No, salesiano. hay que resaltarlo, ¿eh? Y De todas maneras. Ujú. Eso. Perfecto, y muy agradecido de todos, y bueno, esto va destinado a los estudiantes con mucho cariño. Gracias. Chao, que esté muy bien. Nos vemos, chao, colegas.